Entonces la clase de hoy básicamente es como cubrir los preliminares y a partir de la próxima semana ya empezamos, digamos, a solucionar juegos. Entonces, eh, básicamente, me salto aquí para que se alcance a ver todo. La teoría de juegos lo que hace es que es, digamos, una set de técnicas y una metodología para estudiar agentes racionales en situaciones estratégicas, que es la definición que está acá. Entonces, la diferencia con la microclásica es que se estudiaba las decisiones de agentes racionales, pero sin la palabra estratégica, digamos, en situaciones no estratégicas. Entonces, que sea racional lo quiere decir es que los agentes están maximizando objetivos bien definidos, o sea, tienen, digamos, lo que llaman normalmente una función de utilidad y la están maximizando. Y estratégica, esta es la parte clave, quiere decir que los agentes les importan las acciones de otros agentes. Entonces, si ustedes comparan, por ejemplo, con lo que estábamos haciendo antes, que es en equilibrio general, los agentes maximizaban su utilidad sujeto a su restricción presupuestal. Y acá las acciones de los demás, o sea, el consumo de los demás agentes, que es en este caso las acciones que ellos toman, no entra por ningún lado en el problema de decisión de la gente. O sea, X es lo que consume el agente Y, lo que consumen los demás agentes no importa. X de nuevo acá es lo que consume el agente y W es su dotación. O sea, en ningún lado en este problema entran las decisiones de los demás agentes. Entonces, esta situación que estudiábamos antes no era estratégica porque, pues, a mí no me importa lo que hacen los demás, digamos, directamente en mi problema de maximización. Ahora, eso es, digamos, está escondido en el sentido que el precio, esa es la parte clave, se forma por medio de la interacción de todos los agentes, porque es igual el precio es donde la oferta agregada es igual al precio a la demanda agregada. Pero, digamos, el supuesto es que todos los agentes son tan pequeños que ninguno puede manipular el precio unilateralmente, cuando estudiamos equilibrio general, entonces por eso no hay situación estratégica. ¿Listo? Entonces, es lo que estábamos haciendo antes, maximizar un agente racional, pero en una situación no estratégica, y ahora vamos a introducir la parte estratégica, o sea, nos va a importar lo que hacen otras personas. Entonces, básicamente, la definición de una interacción estratégica es lo que uno se imagina. Básicamente, los agentes tienen en cuenta no ante cómo sus acciones afectan su utilidad, sino cómo sus acciones afectan la utilidad de los demás y cómo las acciones de los demás afectan su utilidad. Entonces, digamos, esta palabra estratégica puede ser cómo X afecta la utilidad de alguien más, lo va a llamar menos Y, o sea, otra persona, y cómo las acciones de los demás, lo va a llamar la acción de los demás, afecta mi utilidad. Entonces, básicamente, una interacción estratégica puede darse por algunos de estos elementos o por ambos. El nombre de teoría de juegos se deriva de que originalmente esta teoría fue diseñada por matemáticos principalmente para tratar de estudiar cómo debería jugarse óptimamente juegos. De ahí viene el nombre de teoría de juegos, y los juegos que no antes se trataban de estudiar era pues ajedrez, póker o algo por el estilo. Desde entonces, pues esto ha evolucionado mucho y como les decía la clase pasada, este es como la set de metodologías moderno con el cual se estudian la mayoría de las decisiones de los agentes, porque se reconoce que en la mayoría de los casos hay interacciones estratégicas, digamos en la mayoría de las situaciones de la vida real, y pues eso es algo que la microeconomía clásica no podía estudiar. Entonces, así como para darles una clase de historia económica del pensamiento de la teoría de juegos muy rápidamente, básicamente la teoría de juegos empezó a existir como tal en 1928 más o menos, cuando John von Neumann, que es básicamente el fundador por amplio margen de la teoría de juegos, probó algo que se llama el min-max theorem, que es una cosa que ya no se, digamos, ya no se utiliza en la teoría de juegos moderna, pero fue como la primera manera de decir, bueno, qué es lo que querían hacer agentes en situaciones estratégicas si estuvieran maximizando una utilidad. Y unos años después, von Neumann, junto con Morgenstern, publicaron un libro que se llama Teoría de Juegos y Interacciones Estratégicas o Comportamiento Estratégico, y este es básicamente el libro clásico de la teoría de juegos. O sea, todavía la mayoría de los teoremas que vamos a cubrir hoy están demostrados, pues no, durante el semestre, están demostrados en ese libro. Unos años después,
John Nash, que es el que aparece en la película de Una mente brillante, que ya es una película como vieja, entonces no sé si la han visto. Eh, Básicamente extiende el trabajo de von Neumann a juegos que no son de suma cero. Entonces un juego de suma cero es donde si yo pierdo, si yo gano, tú pierdes, y si tú ganas, yo pierdo. Y hay juegos que no son de suma cero donde, digamos, es posible tener situaciones donde ambos ganemos. Entonces él como que extiende el análisis de von Neumann y Morgenstern a juegos que no son de suma cero. Y básicamente, eventualmente se gana el premio Nobel por eso. Si algunos ha visto esa película, la de Una mente brillante, es con el de Sí, está muy padre. Sí, pero entonces esa película, véanla después de, digamos, después del semestre o después de estudiar teoría de juegos, porque es muy chistoso porque la película pues se trata de la vida del hombre y hay como una escena en donde en teoría se le ocurre la idea por la cual se gana el Nobel, que es el equilibrio de Nash. Y digamos, esa escena está completamente mal porque lo que dice que es un equilibrio de Nash es como lo opuesto a lo que es un equilibrio de Nash. Entonces, como no le pudieron pegar bien a la única cosa científica que tenía que tener la película, no lo hizo bien. Pero la película está interesante. Eh, pero bueno, y digamos, unos años después, pues básicamente 20 años después, Harsanyi llega y formaliza cómo estudiar juegos de información incompleta. Entonces, él básicamente dice, bueno, en la mayoría de las situaciones, como por ejemplo en el póker, yo no sé qué mano tiene, o sea, como qué cartas tiene mi oponente. Entonces, como que no tengo información completa sobre él, qué está haciendo y cuáles son sus opciones. Entonces él extiende la teoría de juegos para estudiar estas situaciones, que pues en la vida real son la mayoría. Eh, y desde entonces básicamente pues ha habido avances, pero no ha habido avances, no ha habido tantos avances. O sea, la teoría de juegos que vamos a estudiar es básicamente la que se creó desde entonces, o sea, la que misma que existe desde los 70s. Lo que ha cambiado un poco es que al principio era como vista como una teoría, digamos, esotérica, y se seguía estudiando la micro neoclásica, digamos, durante muchos años, y lentamente ha ido reemplazando la teoría de juegos por la micro neoclásica. Entonces, en la mayoría, como les decía, la mayoría de los análisis modernos se hacen con teoría de juegos o con algún tipo de teoría de juegos, y esto ha ido impregnándose, digamos, en otras ciencias sociales, incluso en ciencias exactas como la biología, donde muchas, pues, digamos, la mayoría de los análisis se hacen hoy día con teoría de juegos. Entonces, bueno, eh, entonces para representar un juego, y más adelante vamos a ver, digamos, cómo hacer esto con la notación, básicamente necesitamos 5 elementos. Entonces, el primer elemento es quiénes son los participantes del juego, que normalmente les llamamos jugadores, pero pues no tienen, o sea, no tienen que estar jugando un juego en el sentido clásico de la palabra, pero son básicamente las personas que están tomando decisiones en el juego. ¿Listo? Aparte de eso, necesitamos las reglas del juego, y las reglas del juego uno las puede dividir en dos cosas. ¿Cuáles son las acciones disponibles a cada jugador en cada momento del tiempo? O sea, como cada vez que le toca decidir algo. ¿Y cuál es el orden en que la gente juega? La tercera es básicamente cuál es la información que tiene cada jugador sobre lo que está pasando. Y digamos, las últimas dos es, pues bueno, cómo esas acciones llevan a diferentes resultados y cómo los jugadores valoran esos diferentes resultados. Entonces, si ustedes piensan en cualquier juego clásico, o sea, ahora sí, como un juego de mesa, cuando uno explica cómo jugarlo, básicamente tiene que tener estos elementos. Entonces, no sé si ustedes están jugando, por ejemplo, al gato, entonces, pues uno dice, bueno, en el gato hay dos jugadores, ¿no? Pues el jugador uno y el 2, lo que sea. ¿Cuáles son las reglas? Pues entonces en cada momento uno puede poner una X, si es el jugador uno, o un círculo, si es el jugador 2, en una de las 9 casillas que esté vacía. Después, ¿cuál es el orden de los jugadores? Pues uno dice, bueno, primero hay que poner las X, después hay que poner los círculos. ¿Cuál es la información que está disponible? Pues todo el mundo ve, digamos, cuál es el estatus del juego, o sea, todo el mundo ve si hay una X acá y un 0 acá, o sea, hay información completa. Y como los resultados dependen de las acciones, pues bueno, si se pueden juntar tres en línea, entonces gana esa persona, y toca decir los individuos cómo valoran eso. Entonces uno puede decir, no, pues los individuos prefieren ganar que perder, y ya, básicamente. Entonces, eso sería una manera de escribir este juego. Y uno con esta misma, pues digamos, con esta misma metodología podría escribir juegos mucho más complejos. No sé cuál es un juego de mesa popular en México. El turista o Monopoly, ¿Cuál fue el primero? turista mundial o Monopoly, o sea, es lo mismo. Que es turista mundial. Ah, es Monopoly, ok. El Sí, no, Monopoly, yo no ¿no? lo había visto. Con otro, ¿no?
Ya, pero bueno, entonces sí, sí, de acuerdo. Entonces ahí pues básicamente es lo mismo. ¿Cuáles son los jugadores? Pues bueno, no sé, el zapatico, el sombrerito, lo que sea, los que están jugando. ¿Cuáles son las reglas? Pues entonces uno puede, o sea, ahí toca escribir qué es lo que puede hacer cada jugador en cada uno de su turno. Entonces uno dice, no, pues lo primero que tienes que hacer es lanzar el dado, después te mueves casillas, después si caes en una propiedad que no ha comprado, pues la puedes comprar, no la puedes comprar. Si caes en otra, entonces tienes que pagar. Y después básicamente el orden de los jugadores. ¿Qué información está disponible? Pues este también es un juego de información completa porque todo el tiempo uno está viendo el mismo tablero, que pues tiene aquí como las propiedades, sabe quién es dueño de cada una de las propiedades y sabe cuánta plata tiene cada uno de los jugadores. Entonces como que todo el mundo sabe todo sobre el juego en todo momento. Y pues de nuevo, como los resultados, pues eso es básicamente es el que al final quede con más plata y quiebra a los demás, es el ganador y ya. Otro podría ser póker. Entonces, póker, pues, bueno, es como cuántos jugadores, pues no sé, los que estén sentados en la mesa, qué acciones tiene, pues digamos, cada jugador, pues depende en qué turno estemos, pero digamos que podría en la primera ronda cambiar un número determinado de cartas y pedir como que se las cambien. Aparte de eso, puede subir la apuesta o bajarla, uno determina el orden de jugar. La información disponible, este no es un juego de información completa, porque cada jugador ve qué cartas tiene pero no necesariamente ve las cartas que tienen los demás o no. ¿Están de acuerdo? Sí, no. Y pues bueno, ahí los resultados, pues uno sabe que, no sé, escalera real es lo más alto, después póker, después, no sé qué viene, escalera Uy, color, ahí no sé, hace mucho no juego póker. Pero bueno, y así, y pues de nuevo, cómo los individuos valoran el resultado del juego, pues depende de cuánto dinero haya de pronto pues, en la apuesta. Eh, Pero esta es la manera de representar situaciones estratégicas. Y eso también aplica para, de nuevo, cosas que van más allá de los juegos clásicos. Después vamos a ver ejemplos de economía, pero pues uno podría hacer competencia entre empresas. Entonces digamos que hay unas empresas que están compitiendo en términos de publicidad por sus agentes, por consumidores. Entonces pues uno puede decir, bueno, ¿cuáles son los agentes? Son unas empresas. ¿Qué acciones tienen? Pues decidir cuánto gastar en publicidad. Uno podría decir que primero una empresa elige la publicidad y después la otra, o que la eligen simultáneamente. Pues puede decir cuál es la información a cada jugador, de pronto ellos saben exactamente cuál es la demanda, de pronto no saben, o sea, eso depende de la situación. Y pues como los resultados dependen de las acciones, pues ahí toca definir básicamente cómo el gasto en publicidad de ambas empresas se traduce en compras. Y así uno podría, digamos, describir una situación de competencia entre un par de empresas en el mercado. ¿Preguntas hasta acá, Regina? Prof, y en este caso, bueno, o sea, lo que nosotros vamos a ver se va a poder dar la situación en la que haya, por ejemplo, diferente información disponible para cada uno de los jugadores y también diferentes reglas, o vamos a ver como un modelo más reducido. No, o sea, las reglas tienen que ser las mismas para todos. Lo que pasa es que, nota que lo que dicen las reglas es, toca decir qué acciones están disponibles para cada jugador en cada momento. Más las acciones no tienen que ser las mismas para ambos jugadores. Entonces puede que un jugador tenga, no sé, 3 opciones a su disposición, mientras que el otro tenga 2 opciones nomás. Pero las reglas, digamos, o sea, en el sentido que todos están jugando el mismo juego, pues son las mismas para todos. Lo que pasa es que las reglas puede ser que el jugador uno no se tenga más opciones que el jugador 2. Igual, digamos que cuando uno juega gato, el jugador uno arranca primero y pues pone X, tiene más opciones, y el jugador 2 arranca segundo, pone círculo y tiene menos opciones. Pero las reglas son las mismas, digamos, ambos están jugando el mismo juego, ¿o no? Sí, prof, clarísimo. Gracias. Y la información también puede ser asimétrica, o sea, puede que uno de los jugadores sepa mucho más que el otro. Eso también puede suceder. Va, gracias, prof. Listo. Entonces, hagamos unos ejemplos muy sencillos. Estos ejemplos son muy, muy sencillos porque quiero como que quede después claro cómo se mapean ciertas cosas a estos juegos sencillos. ¿Listo? Entonces, van a ser unos que parecen medio bobos, en el sentido que es como, no, o sea, es un juego como medio que no tiene sentido, pero espero que después ayude como a que los conceptos queden claros para cuando veamos juegos más complejos. Entonces, es un juego que, pues en inglés se llama Matching Pennies, por si leen un libro de texto en inglés, pero en español se llama Pares y Nones, que es básicamente una versión simplificada de piedra, papel o tijera. Pero lo que sucede es, digamos, que hay 2 jugadores, A y B, o Anne y Bart, y básicamente, como sucede el juego es, cada uno decide si mostrar 1 o 2 dedos, ¿listo?
Si la suma de los dedos de ambas personas es par, entonces Bart le paga a Ana, o sea, Ana gana 1000 pesos. Y si la suma es impar, entonces gana Bart, entonces Ana le paga a Bart 1000 pesos. ¿Listo? Entonces es como una versión simplificada de piedra, papel y tijera. ¿Por qué simplificada? Porque no hay 3 opciones, sino que hay 2. O sea, cada uno elige 1 o 2 dedos y después se mira la suma total de los dedos. Entonces, en este primer ejemplo, voy a decir que el juego es secuencial. O sea, primero Ana muestra 1 o 2 dedos. Después Bart, después de ver qué hace Ana, decide cuántos cuántos dedos mostrar y después se cuenta el número de dedos. Entonces, si pensamos en este juego como digamos, los elementos que teníamos antes es, ¿quiénes son los jugadores? Pues son Ana y Bart, ¿no? ¿Cuáles son las acciones disponibles a cada jugador? O sea, ¿cuáles son las reglas? Es 1 o 2 dedos. ¿Cuál es el orden? Pues acá primero juega Ana y después juega Bart. ¿Cuál es la información disponible a cada jugador? Pues digamos, Ana no sabe qué hace Bart, mientras que Bart sí sabe qué hace Ana o no. O sea, es como asimétrico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, pero o sea, no entiendo muy bien el juego. O sea, yo enseño, por ejemplo, un dedo y la otra persona con la que estoy jugando ya vio eso y decide cuánto enseñar, pero yo después puedo volver a cambiar o no. No. Ah, ok, ok. Este es un juego bien, bien bobo. O sea, por eso decía, es un juego que no tiene mucho sentido en la vida real, Sí, porque sí, pues, sí. Bart es una persona razonable, Va a siempre va a ganar. Sí. mostrar, sí, exacto, siempre va a ganar, exacto. Pero esto para entender la... Y después, entonces, tenemos que ver cómo, digamos, las acciones se traducen en resultados, pues que es lo que describe el juego es, si suma par, gana Bart, gana Ana, y si suma impar, gana Bart, y ya. Y ahora pensemos en otro juego, que es tal vez el que ustedes tienen en mente, que es el juego simultáneo. Entonces, básicamente, en esta versión, Ana y Bart deciden cuántos dedos mostrar simultáneamente. Entonces, si nos volvemos a los elementos del juego y cómo escribir el juego, es parecido al anterior, en el sentido que son Ana y Bart, o sea, hay 2 jugadores. ¿Cuáles son las acciones disponibles? Pues 1 o 2 dedos para ambos. Pero la diferencia es el orden. Ahora ambos juegan simultáneamente. Y eso como consecuencia va a hacer que la información disponible a cada jugador sea diferente. Porque ahora ni Ana sabe qué hizo Bart, ni Bart sabe qué hizo Ana. La información en este caso es incompleta para ambos, pero simétrica o no. Mientras que en el juego anterior, cuando se juega simultáneamente, secuencialmente, Ana tiene menos información que Bart, ¿o no? Sí. Listo. Ok, entonces vamos a volver a estos ejemplos después. No se preocupen. Entonces ahora, unos supuestos que usa la teoría de juegos que no usa necesariamente, digamos, el análisis microeconómico clásico. Entonces, lo primero es que vamos a suponer que los agentes maximizan la utilidad esperada. Y este supuesto no es un supuesto trivial. O sea, esto no es trivial. Entonces, cuando decimos esto, básicamente hay como dos, digamos, partes de este supuesto. El primero es que los agentes tienen una función de utilidad bien definida, que ya de por sí es un supuesto fuerte, digamos, ¿no? Está suponiendo que la gente sabe exactamente qué está maximizando y pues, no sé si a ustedes a veces les pasa, pero a veces ni uno sabe qué es lo que prefiere, pero bueno. Ok, supongamos que eso no es es un supuesto que es válido en la mayoría de las situaciones, aunque no siempre. Pero lo más importante es que vamos a suponer que ellos, cuando hay incertidumbre, maximizan la utilidad esperada. Y esta es la parte que no es trivial. Ya les voy a mostrar un ejemplo de por qué es esto. Entonces, creo que lo más fácil es verlo con un ejemplo. Entonces, supongamos que hay 2 loterías que ustedes pueden comprar, ¿listo? La primera paga 10 pesos con probabilidad 0.5 y con probabilidad y 0 pesos con probabilidad 0.5. Y esa lotería cuesta 5 pesos. ¿Listo? Entonces, si ustedes compraron esa lotería, a ver si estamos todos de acuerdo, con probabilidad un medio van a ganar 10 pesos y con probabilidad un medio van a perder, no, disculpen, con probabilidad un medio ganan 5 pesos, o sea, el costo, la ganancia menos el costo, y con probabilidad un medio pierden
5 pesos, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y hay otra lotería que es bastante parecida, pero digamos, es como que la cantidad de dinero que está en juego es mayor. Entonces, con probabilidad 1/2 ganan 100 pesos y con probabilidad 1/2 pierden, ganan 0. Entonces, con probabilidad 1/2 ganan 50 pesos, porque de nuevo es 100 pesos que ganan menos 50 que les costó la lotería. Y con probabilidad 1/2 pierden 50 pesos, porque no ganan nada y pues igual le tienen que pagar el boleto de la lotería. Entonces, si se dan cuenta, estas dos loterías son muy parecidas. Lo que está cambiando tal vez son como las unidades monetarias, ¿o no? Pues una son 10 pesos, 0 pesos y cuesta 5, y la otra es como si multiplicáramos todo por 10, ¿no? Es 100 pesos y cuesta 50 pesos, ¿o no? Sí. Listo. Entonces esto, supongamos que ahora hay 3 personas, ¿listo? Y entonces estas personas van a tener estas funciones de utilidad. Una tiene el logaritmo de x más 51, la otra tiene x más 51 y la otra tiene e a la x más 51. Estas 3 personas tienen las mismas preferencias neoclásicas, ¿o no? Porque Sí, las funciones de utilidad son transformaciones monotónicas de cada una, ¿o no? O sea, si yo cojo la utilidad del primero y la elevo a la e, tengo la utilidad del segundo. Y si cojo la utilidad del segundo y la elevo a la e, tengo la utilidad del tercero, ¿o no? sí, Listo. Entonces ahora veamos estas personas cómo valoran las diferentes loterías. Entonces, de nuevo, estas personas en teoría están maximizando la utilidad esperada. Entonces, lo que quiere decir la utilidad esperada, digamos, para la gente 1, es, pues con probabilidad 1/2, yo me gano la utilidad, ¿sí o no? De, a ver, digamos, la lotería 1 me gano 5 pesos, ¿o no? Y lo que habíamos dicho es que era x más 51, entonces es 56. Es la utilidad de, sí, digamos, de 5 pesos que me gano, y con probabilidad 1/2 es menos 5 pesos que pierdo, ¿sí o no? O sea que esto sería 1/2 el logaritmo de 56 más 1/2 el logaritmo de 46. ¿Están todos de acuerdo o no? De acuerdo. Listo. Entonces acá yo ya hice el cálculo para eso y básicamente él gana pues 3.92 útiles, lo que quiera decir eso. La segunda persona, la diferencia es que, o sea, es esta misma forma, pero la utilidad de 5 no es el logaritmo de x más 51, sino que es x más 51, o sea, es 56. Y pierde 46, entonces él gana 51. Y la tercera persona es e a la x más, entonces esta es la utilidad de la tercera persona. Y de la lotería 2, pues digamos, la única diferencia es que ahora si yo gano 50 pesos, entonces sería 1/2 el logaritmo de 101, y si pierdo 50 pesos, entonces sería 1/2 el logaritmo de 1. Entonces en ese caso gano 2.3, la primera persona, la otra gana 51 y la tercera gana este número. Entonces, si yo, a ver si estamos de acuerdo, si yo soy el agente 1, ¿yo qué lotería preferiría? La 1 ¿Listo? Y si soy el agente 2, te da igual. ¿sí? Y si soy el agente 3, La 2. listo. Pero, pues vámonos a lo que habíamos dicho antes. En teoría, estas personas tienen más preferencias, ¿o no? Eso es lo que habíamos dicho antes, ¿o no? Sí. Pero aquí tenemos que están eligiendo loterías diferentes, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, esto es como una ligera, o sea, va a ser diferente a lo que ustedes están acostumbrados a pensar. Esto es lo que quiero decir. Cuando uno empieza a tener utilidad esperada,
ya no es verdad que toda transformación monotónica representa las mismas preferencias. Como en este caso, yo tengo tres cosas que tienen una transformación monotónica y van a representar diferentes preferencias sobre diferentes loterías. Entonces, no es un supuesto trivial en el sentido de que todo lo que ustedes han aprendido de que las funciones de utilidad solo servían para representar preferencias, ya no va a ser verdad. Ahora, ¿cuál es la función de utilidad en sí? O sea, particularmente, va a ser muy importante. Entonces, por eso Profe, quiero, ¿X qué sí, representa en las funciones de utilidad? digamos que representa el dinero. ¿Cuánta plata tienes? Ok. Es que, o sea, bueno, como que no se me hace tan sencillo entenderlo porque como que la esperanza del juego es cero. O sea, si lo juegas La muchas esperanza de la veces, lotería. ajá, exacto, y como, o sea, como que no se me, o sea, sí, no No, es por tan eso. intuitivo. La Plan, esperanza de la pero, lotería es cero. Estamos ajá, completamente de acuerdo con eso. Pero digamos que tus preferencias son estas. O sea, porque yo me las inventé así. o sea, perder dinero no Entonces, aplica tanto como te da ganarlo, entonces por eso sí prefieres jugarlo y eso, ¿no? Ok. exacto. Entonces puede que tú seas averso al riesgo, básicamente, o amante al riesgo, no sé. Entonces prefieres jugarlo. Sí, Entonces, por eso es muy diferente, y esto es una confusión que causa, que a veces pasa mucho. Una cosa muy diferente es la esperanza de la utilidad, que es diferente de la utilidad de la esperanza. Entonces, esto acá sería la utilidad de cero en este caso, de ambas loterías, ¿o no? Porque lo que dices tú, el valor esperado de la lotería es cero, sí, sí, sí. y es diferente de este valor. Ujú. Lo que estamos diciendo que ellos están maximizando es esto, Ah, ok, ok, va. no, no, no la utilidad de la esperanza. Pero eso es un muy buen punto porque a veces pasa en los exámenes que la gente trata de maximizar la utilidad del valor esperado y eso no es lo que estamos diciendo que los agentes maximicen. Entonces, frente acá al punto que hasta ahora, a ustedes lo que les han dicho en Eco 3 y, pues, sí, en Eco 4, hasta el cansancio es las funciones de utilidad no importan, lo que importa son las preferencias, las funciones de utilidad, digamos, son un truco matemático para poder derivar, ¿no? Básicamente. Eh, y eso es verdad hasta hoy, porque, digamos, el estudio de la teoría de juegos vamos a tener que maximizar el valor esperado de la utilidad y cuando hagamos eso, ya va a ser muy importante cuál es la forma funcional en particular de la utilidad. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a ser que a veces la teoría de juegos sea una buena aproximación. Básicamente, cuando es una buena aproximación, cuando creemos que la gente maximizando el valor esperado de utilidad es algo razonable, que va a haber situaciones en las que sí, y pues no va a ser razonable cuando esto no sea una buena aproximación. ¿Listo? Sí, Listo. Ahora, no es que el valor esperado de utilidad tampoco sea como una cosa inmutable. En particular, si yo tengo que X estrella es lo que maximiza el valor esperado de utilidad, entonces X estrella también maximiza el valor esperado de una transformación lineal de la utilidad. O sea, coger una constante, multiplicarla por la utilidad y sumarle otra constante. Entonces, eso es, pues es un teorema matemático, no le gastamos mucho tiempo a eso, pero lo que nos está diciendo esto es, ok, la función de utilidad sí importa, pero yo la puedo transformar linealmente siempre. Eso sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer son transformaciones monotónicas que no sean lineales, como por ejemplo esto de acá. E a la u de x no va a representar las mismas preferencias que u de x, en este caso. Profe, pero la transformación lineal se aplica como a la esperanza, ¿no? Es Oh, precisamente por eso que el x estrella va a ser el mismo en ambos casos, ok. porque el operador de esperanza, Ajá, pues es una digamos, transformación lineal. es una transformación lineal, exactamente. Exacto. Listo. Entonces, muy bien. Justamente como para resumir, lo que he dicho hasta ahora es
Lo que va, o sea, es como que quiero que les cambie el chip. Ya no podemos coger y digamos, si vemos que nos dicen, no, la función de utilidad de la gente es e a la x, ya le podemos decir, ah, ok, pues para no tener que derivar e a la x, por ejemplo, voy a hacer una transformación monotónica, lo voy a sacar el logaritmo y maximizo x, porque ya eso no funciona. Solo le pueden hacer transformaciones monotónicas, afines o lineales, como les quieran llamar. ¿Listo? Porque si no, el valor esperado a la utilidad no va a ser el mismo, que es lo que estamos diciendo que los agentes maximizan. ¿Bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Sí, profe. Listo. Entonces ahora quiero que pensemos un poco en la información que tiene cada jugador disponible. Porque el supuesto que vamos a hacer es un supuesto que es como un poco extraño de pensar. Entonces, para pensar en esto, empecemos con un pequeño ejemplo. ¿Listo? Entonces, supongamos que hay 3 jugadores y que llega Dios y les pone un sombrero en la cabeza sin que ellos vean el sombrero. Entonces, digamos que hay 3 personas, están sentadas así en un círculo y Dios les pone un sombrero en la cabeza y ellos no saben de qué color es su sombrero. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo? Sí, de acuerdo. ¿Listo? Entonces, el sombrero, ellos saben, puede ser blanco o negro. Y los 3 individuos pueden ver el sombrero de los otros 2, pero no el de ellos, porque está arriba y no alcanzan a ver. Y digamos que nosotros sabemos, nosotros que somos unos observadores externos, que todos los sombreros son blancos. ¿Listo? Pero de nuevo, nadie sabe cuál es el color de su propio sombrero. Entonces, de nuevo voy a pintar acá el setting. Digamos que están las 3 personas sentadas y cada una tiene un sombrero y el sombrero es blanco, ¿no? Una B acá de blanco. Listo. Y entonces, tratemos de ver si estas personas pueden adivinar de qué color es su sombrero. Entonces, básicamente, lo que va a pasar es que van a ir en una ronda en un círculo. Digamos que van así. Esta es la primera, segunda y tercera como jugada. Y si ellos adivinan correctamente su color de sombrero, entonces pues ganan un premio muy grande. Y si no, se mueren. O sea, es un pago muy negativo. Entonces nadie quiere arriesgarse a adivinar si no sabe con certeza qué color es el sombrero. ¿Listo? Y en cada una de las rondas, ellos pueden o adivinar o simplemente pasar y decir, no, yo no sé. O sea, digamos, prefiero no arriesgarme para no morir. ¿Se entiende el juego? Sí, profe. Listo. Entonces, digamos que juega primero esta persona, el que está acá. Tal vez el numerito debería ir como acá al lado de cada uno. Entonces, digamos que el primer jugador llega y le preguntan, bueno, ¿tu sombrero de qué color es? ¿Blanco o negro? ¿Qué diría él? Recuerden que si adivina mal pierde. O sea, lo Paso. mata. Un paso. Paso porque no tiene ni idea. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora le preguntan a la segunda persona, ¿de qué color es tu sombrero? ¿Blanco o negro? ¿Qué hace? Paso. ¿Listo? Le preguntan a la tercera persona, ¿de qué color es tu sombrero? ¿Blanco o negro? Paso. Y le preguntan a la primera persona, ¿y qué haría él? Si pasas no te matan, entonces. Sí, entonces, listo. Entonces, básicamente, ellos pasarían al infinito, ¿no? O sea, nunca nadie se atrevería a decir, porque no tienen ni idea, ¿o no? Sí, ¿no? ¿Ahí están todos de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Sí, Ahora, supongamos que llega Dios y les dice, hay al menos un sombrero blanco. ¿Listo? Entonces, volvamos a la situación de acá arriba. Ya lo tenía pintada. Entonces, llega Dios y les dice, hay al menos un sombrero blanco. Entonces, ahora volvamos a arrancar. La primera persona llega y le preguntamos, ¿tu sombrero es blanco o negro? ¿Qué diría él? Pasa, o sea, es que no está teniendo todos van a pasar, ¿no? Igual.
Si ve dos negros, pues ya sabe que es blanco, ¿no? Entonces ahí no pasa. No, pero todos los sombreros son blancos en la vida real. Es que no le dieron información adicional porque puede ver los de los otros, entonces ya sabía que había al menos un blanco. Entonces, o sea, aunque sí le dan información adicional, pero no cambia su proceso de decisión porque o sea, sí, El sí de la puede. primera persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La primera persona pasa. ¿Qué hace la Ah, segunda persona? eh, también pasa. Y Y la la tercera tercera. va a decir que es blanco, La tercera va a decir qué. que tiene su sombrero blanco. Ok, listo. Yo estoy de acuerdo con eso. Explícanos tu lógica de por qué la tercera va a decir que es blanco. El primero pasa porque los otros no le han dicho, o sea, porque es el primero y para él la información no representó nada. O sea, él ve los dos sombreros blancos y sabe que hay dos sombreros blancos. Luego, por eso pasa. Luego el segundo no sabe si, o sea, si vio, o sea, porque el segundo sabe que el blanco vio, digo, a ver, el segundo sabe que el primero vio dos blancos, pero no sabe si el blanco que vio fue el del tercero o el del segundo. Entonces, Ok. por eso. Pero como los dos pasaron, significa que los otros dos ya habían visto dos blancos y los dos blancos que se intersectan fueron como el blanco del tercero que vieron. A ver. O sea, creo que todo lo que dijiste es correcto, pero creo que no es la manera más fácil de explicarlo. Sí, no fui tan claro. Lo voy a explicar de otra manera. Supongamos, o sea, digamos que yo soy estas personas, ¿no? Entonces, yo soy la primera persona. Entonces digo, ok, si yo tengo el sombrero negro, pues igual los otros no lo tienen blanco. Y si yo tengo blanco, los otros no lo tienen blanco. O sea, nada, paso. La persona 2 dice, ok, supongamos que tuviera el sombrero negro. ¿Qué pasaría? No, pues uno ve el sombrero blanco de la persona 3, ve el mío negro, pues dice pasa. Ok, sí, eso tiene sentido. Pero si yo lo tuviera blanco, pues la persona uno también hubiera dicho paso. O sea, como que no cambia la decisión. Y ahora me paro en los zapatos de la persona 3 y digo, ¿qué pasaría si yo fuera negro? O sea, si mi sombrero fuera negro. Entonces, si mi sombrero fuera negro, el individuo uno vería mi sombrero negro y el del 2 blanco. Él no podría estar seguro si su sombrero es blanco y negro, entonces pasa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Listo. Entonces la persona 2 dice, ok, la persona uno pasó, debe ser que mi sombrero es blanco, porque si fuera negro, yo vería el de la persona 3 que también es negro, y el uno hubiera dicho que su sombrero es blanco. Entonces, si, o sea, la persona 3 piensa, si mi sombrero fuera negro, la persona 2 sabría con certeza si su sombrero es blanco o negro o no. sí, porque el uno ya habría visto que el de él es negro y sí Exacto. pasó. Entonces, si la persona 2 no pasó, o sea, dijo paso, debe ser porque mi sombrero no es negro. Y por ende, mi sombrero debe ser blanco. ¿Esto le quedó claro a todo el mundo? Sí. Sí, profe. O sea, es como la persona 3 hizo como un análisis por contradicción. O sea, dijo, ¿qué pasa si yo tengo un sombrero negro? Si yo tuviera un sombrero negro, la persona 2 no hubiera pasado. Como la persona 2 pasó, debe ser que mi sombrero es blanco. Listo. Entonces ahora analicemos cuál es la diferencia de información de estas dos situaciones. Entonces, la situación original, todo el mundo sabía, si no me paro en esto, todo el mundo sabía que había al menos un sombrero blanco o no. Es más, sabían que había al menos dos o no. Sí, justo. Y todo el mundo sabía que los demás sabían que había un sombrero blanco, al menos o no. O sea, 3 dice, digamos, si yo soy el jugador 3, digo, no, pues uno sabe que hay al menos un sombrero blanco porque ve el de 2 y el de 2 también es blanco. Y 2 sabe que hay al menos un sombrero blanco porque ve el de uno. Y así piensan todos o no. Entonces todo el mundo sabe que hay un sombrero blanco y todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que hay al menos un sombrero blanco o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, ¿qué cambió cuando Dios, esto debería decir, no,
¿Qué cambió cuando Dios les dijo que había al menos un sombrero blanco? Algo tuvo que haber cambiado, porque pues, si no, hubieran seguido pasando hasta el infinito, ¿o no? Que ya podía ganar uno, ¿no? Sí, pero ¿qué información extra les dio Dios? Ya todos sabían que había al menos un sombrero blanco, ¿o no? Pero, o sea, les dio certeza acerca de eso, o sea, como que se hizo de conocimiento popular para todos, o sea, porque la persona uno ya sabía que había al menos uno blanco, pero él no sabía si la persona 2 lo sabía estrictamente, porque No, la sí persona sabía, 2, o sea, porque dos estaba viendo un sombrero de tres, ¿o no? sí, o sea, pero a lo que voy es que la persona uno no sabía que la 2 lo sabía. Porque la 2 o sea, la uno solo veía el de la 3 y la 2 pero no veía el suyo, entonces no sabía lo que veía el 2. O sea, sí veía el blanco 3 pero como que no sé, o sea, no sé cómo explicarlo, pero siento que es como eso, que no, o sea, no tenían certeza precisamente sobre ese fact. O sea, sí, básicamente, a ver, todo el mundo sabía que había al menos un sombrero blanco antes, y todos sabían que los otros dos sabían, o sea, los dos contrincantes, había al menos un sombrero blanco. Lo que cambia cuando Dios dice esto, que creo que es lo que tú estás viendo, es que ahora todos saben que todos saben que todos saben, es como ese tercer layer, que hay al menos un sombrero blanco. O sea, al principio todos sabían que había un sombrero blanco y todos sabían que todos sabían. Pero cuando Dios les dice esto, ahora todos saben que todos saben, y todos saben que todos saben que todos saben. Ajá, sí, sí, algo así. Y eso es lo que hace la diferencia entre las dos situaciones. Es como esa tercera capa de conocimiento. Y es muy sutil, ¿o no? O sea, cuando uno ve este juego al principio, uno dice, pues Dios no dijo nada nuevo, no debería por qué cambiar el resultado, pero después de analizarlo un poco, uno dice, no, sí cambia. Ahora el tercero, cuando le pregunten a él, dice que su sombrero es blanco. Entonces, claramente algo cambió. Y lo que cambió es muy, muy sutil. Es como, ¿qué sabe todo el mundo sobre qué saben los demás? Entonces, de nuevo, antes todo el mundo sabía y todo el mundo sabía que los demás sabían, pero ahora todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe. ¿Sí? No sé si están como de sus cámaras diciendo, esto está muy confuso detrás de sus Yo cámaras. sí, profe, un poco. O sea, entonces, solo gracias a esta nueva capa de información es que el tercero puede asegurar que su sombrero es blanco. Exacto. Es porque ahora él sabe que uno y dos saben, y uno y dos saben que él sabe que ellos saben. Profe, ¿podría repetir cómo hacía lo de la contradicción? O sea, de que se daba cuenta de que era blanco, por Sí, favor. entonces, o sea, básicamente tres usa esta lógica. Dice, ¿qué pasaría a mí si mi sombrero fuera negro? ¿Listo? Entonces, llega y dice, ok, paso uno, la persona uno dice paso. ¿Por qué dice paso? Porque ve sombrero blanco de la persona dos. Entonces, digamos, dice, bueno, yo veo que hay un sombrero blanco, que es la persona dos. O sea, el uno también ve ese sombrero blanco de la persona 2 y le dijeron que hay al menos uno. Entonces, pues el de él también podría ser blanco o podría ser negro, el de la persona 1. Después la persona 2 dice, ok, si uno pasó y yo estoy viendo que el de la persona 3 es negro, porque de nuevo, piensen, esto es como la persona 3 pensando, ¿qué pasaría si el mío fuera negro? Entonces él diría, bueno, si yo fuera la persona 2 y yo veo que el del 3 es negro y uno pasó, debe ser porque el mío es blanco o no. Entonces, básicamente, 2 dice, el mío debe ser blanco. ¿O no? Porque si fuera negro, dado que el de 3 es negro, uno hubiera dicho que es blanco o no. ¿Estás de acuerdo o no?
O sea, sí, ¿no? Si el uno hubiera dicho que el suyo es blanco es porque los otros dos son negros, ¿no? Nada más. Exacto. Y no pasó, pues por eso el 2. Entonces, exacto, como 1 pasó, entonces 2 concluye, dado que estamos suponiendo que el del 3 es negro, pues que el de él debe ser blanco. ¿O no? Entonces, como esto no pasó, como 2 no dijo blanco, debe ser que la premisa de que mi sombrero era negro no es verdad. O sea, básicamente 3 piensa, como 2 no dijo blanco, entonces el mío es negro. Que diga, entonces el mío blanco. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, Yo todavía tengo una pregunta, profe. O sea, ¿por qué el segundo, o sea, ¿por qué con lo que dijo el segundo ya, o sea, ¿por qué como pasa el segundo, el tercero ya sabe? O sea, otra Porque, vez, no, ¿no? o sea, hagámoslo por contradicciones. Como, supongamos que el tercero le toca decidir, ¿no? Entonces dice, ok, ¿qué pasaría si mi sombrero fuera negro? ¿Listo? Entonces él va a suponer una situación donde el sombrero de él es negro. Entonces, él dice, bueno, el mío es negro, yo veo que el del 2 es blanco, ¿sí o no? Entonces, la persona 1 pasa, razonablemente, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Pero entonces, de nuevo, estamos suponiendo una situación donde el tercero dice, supongamos que el mío es negro. Entonces, la persona 2 ve que el mío es negro, o sea, porque lo puede ver, y dice, si la persona 1 pasó, tiene que ser que el mío es blanco. Porque si el mío fuera negro también, esto es la persona 2 hablando en esa situación. Si el mío fuera negro también, entonces él hubiera dicho que su sombrero es blanco. Como no digo que su sombrero es blanco, debe ser que el mío es blanco. Entonces él tiene incertidumbre. Ah, ok, ok, ya, Ahí se ya. acabaría. Ahora, Ok, ok, como ok. 2 no dijo que era blanco, pues tiene que ser que mi sombrero, o sea, ahora me paro en los zapatos de la persona 3, entonces él dice, no, pues tiene que ser que mi sombrero es blanco. O sea, como si se fuera descartando por ronda de persona una opción, ¿no? Sí, pero entonces, o sea, lo que hace la persona 3 es la lógica que subconscientemente debería pasar en la cabeza, no sé, de Fernando, que dijo que él hubiera dicho blanco si fuera la persona 3. Es esta lógica, lo que pasa es que de pronto no la articula así paso a paso, pero es, ok, ¿qué pasaría si mi sombrero fuera blanco? Entonces, ¿qué hubiera hecho la persona 1? ¿Qué hubiera hecho la persona 2? Como la persona 2 no hizo eso, y voy a suponer que él es un agente racional que maximiza, pues debe ser que el mío es blanco. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, a ver, me bajo acá. Entonces, esto básicamente muestra la diferencia entre lo que se conoce como conocimiento mutuo y conocimiento común. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de conocimiento común, vamos a decir que todos los jugadores saben algo, digamos que saben y todos saben que todos saben y todos saben que todos saben que todos saben y todos saben que todos saben que todos saben que todos saben Y. Es como que estas capas van a seguir hasta el infinito. Y eso es lo que, o sea, lo que hace Dios cuando les dice a ellos, hay al menos un sombrero blanco, es que vuelve esa frase, la vuelve conocimiento común. Antes era conocimiento mutuo. O sea, todo el mundo sabía que había un sombrero blanco y todos sabían que los demás sabían. Pero ahí paraba, no seguía una capa más. Y cuando Dios dice eso, lo vuelve conocimiento común, o sea, lo sigue hasta el infinito. Entonces dice, todo el mundo sabe que 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 hay un sombrero blanco. Y así hasta el infinito. Y esto es una cosa como supremamente sutil, pero hace una diferencia, como lo vimos en el ejemplo anterior, de cuál es la solución del juego. Aquí siempre vamos a asumir, al menos de que se diga lo contrario, que nunca se va a decir probablemente, que cuando hay información es conocimiento común.
O sea, todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe, así hasta el infinito. Bien, siempre vamos a suponer que todo el mundo sabe y que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe y que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe y así hasta el infinito. Bien. Profe, yo en eso tengo duda con lo de la tercera capa, o sea, sí entendí bien ya como por contradicción, o sea, de lo de que era negro, pero, o sea, ¿cómo es eso de la tercera capa? Es que ahí sí como que O todavía me sea, al confundo. principio, mira, al principio todo el mundo sabía que había al menos un sombrero blanco, ¿no? Porque pues, yo veía los de los otros dos. Sí, Y yo sabía que los otros dos sabían que había al menos un sombrero blanco. Porque ellos podían ver el de la persona 3. Digamos, si yo soy la persona 2, yo veía que 1 podía ver el sombrero de 3 y 3 podía ver el sombrero de 1. sí. Pero ahí paraba. O sea, la persona, digamos, 1 no podía saber que yo sabía que él sabía que había al menos un sombrero blanco. O sea, esa información, ya, ahí paraba como la difusión de información. Cuando Dios nos dijo, hay al menos un sombrero blanco, entonces yo ya sé que él sabe, que yo sé, que él sabe que hay al menos un sombrero blanco. O sea, es por lo que pasa de que al final como que se descarta tomando en cuenta lo que dice uno, ¿no? Exactamente, Entonces, o sea, justo no podríamos saber como por qué lo dice hasta ya la tercera capa de información, ¿no? exactamente. Entonces es una diferencia muy sutil, pero, pero hace que el resultado del juego sea diferente. Entonces, en general, para simplificar las cosas, porque es muy difícil estar pensando qué es lo que sabe esta persona, qué saben los demás, qué saben los demás, vamos a suponer que hay información común. O sea, todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe, así hasta el infinito. Y esto lo estamos haciendo es porque esto va a simplificar la vida. Si no, nos tocaría estar pensando, uy, ¿será que uno sabe, que dos sabe, que uno sabe, que dos sabe? Es como, uy, no, no sé, es como demasiado meta estar pensando en eso todo el tiempo. Entonces empezamos a decir, no, todo el mundo sabe todo. Y todo el mundo sabe que todo el mundo sabe todo, y todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe, y así. Pero, ¿qué no, por ejemplo, ese conocimiento común, o sea, dependería o se hace hasta que la primera persona ya toma como una decisión? O sea, porque la primera persona en teoría sí puede tener información, pero pues no puede tomar una decisión que le sirva. O sea, hasta después, hasta la tercera persona es como de, ok, ya usé ese conocimiento común. Ah, no, una cosa es cuando se usa, ¿sí? Pero lo importante es qué saben ellos desde el principio. Entonces, desde el principio la persona uno sabe que todo el mundo sabe, que todo el mundo sabe, que todo el mundo sabe. Otra cosa es el orden, que va a ir como añadiendo la información a las siguientes personas. O sea, como a medida que uno dice algo, eso le da cierta información a dos. Y a medida que dos dice algo, eso le da cierta información extra a tres. Por el orden del juego. Pero todos van a saber que todos saben, que todos saben, que todos saben ese pedazo de información extra. ¿O no? Ok, sí, tiene más sentido. ¿Sí? Sí, perfecto. Súper. Ok. Entonces, esto es como, o sea, es un taller relativamente técnico y en general, o sea, no va a afectar mucho su, digamos, día a día de solución de juegos, pero es como para que lo tengan en cuenta. Si en algún momento tienen dudas de, uy, ¿será que ellos saben que los demás saben? No, siempre, sí. Todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que todo el mundo sabe. Y eso va a simplificar, de nuevo, la solución del juego porque no van a tener que estar pensando qué sabe todo el mundo sobre lo que saben los demás. Ok. Entonces ahora quiero que empezamos a discutir la notación para resolver juegos. Profe, y también Entonces, sí, sabemos, perdón, también sabemos la utilidad de todos los sí, participantes. sí, Ah, vamos a suponer que todo el mundo sabe cuál es la utilidad, que todo el mundo está maximizando. sí, o sea que todos quieren estar vivos. O sea, en este caso, y en general en los juegos, vamos a suponer que todo el mundo sabe cuál es la función objetivo de los demás. Uno ese supuesto lo puede, digamos, simplificar, o sea, como quitar, pero no en este curso de Eco 4. O sea, si ven teoría de juegos después, sí, pero no en Eco 4. Ok, ¿Listo? gracias. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta antes de que vaya a la anotación? Entonces, la anotación de teoría de juegos es súper estándar y es igual en todos los libros de texto. Entonces, es importante que quede clara porque en todos va a aparecer igual. Entonces, básicamente vamos a decir, hay unos jugadores
¿Listo? Que no son jugadores, que van a tener unos índices y digamos que van pues del 1 al n, o sea, hay n jugadores. ¿Listo? Vamos a decir que ahí es el espacio de acciones posibles para el jugador i. ¿Listo? Si nosotros hacemos un vector a que dice las acciones que hace todo el mundo, o sea, esto me dice qué hace el jugador 1, qué hace el jugador 2, el jugador AI-1, el jugador AI y así hasta el jugador n. Entonces yo voy a anotar por a menos i lo que hace todo el mundo menos el jugador i. O sea, si se dan cuenta, este vector, el que acabo de subrayar, es igual que el vector original, pero sin la entrada iésima. Entonces yo cuando digo a menos i, me voy a referir a lo que hacen los demás. Y en un abuso de notación, porque obviamente el orden del vector no es el mismo, voy a decir que pues el vector a es lo que hago yo más lo que hacen los demás. Y esto no es que el primer jugador tenga que hacer lo que hago yo, sino se entiende que es, pues yo voy a hacer lo que yo digo, o sea, ahí, y los demás, en su respectivo orden, van a hacer lo que dice el vector original. ¿Listo? ¿Tiene sentido eso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Listo. Ahora, y esto quiero que quede muy claro, ahorita vamos a ver con ejemplos por qué, pero hay un espacio de acciones y hay otra cosa que es independiente y es el espacio de estrategias. ¿Listo? Entonces, pues eso lo vamos a llamar SI y esa es la estrategia pues, del jugador I. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esta es la definición clave. Esto debería estar súper subrayado porque es muy importante. Es que una estrategia es un plan completo de acción. ¿Qué quiere decir eso? Es una acción para cada posible contingencia del juego. O sea, cada posible situación del juego. Ahorita vamos a ver con un ejemplo cuál es la diferencia. Y la utilidad de los agentes depende de las estrategias, no de las acciones. Y depende en particular de mis estrategias, o sea, de SI, acá, y de las estrategias de los demás, o sea, de S menos I. Entonces, esta es la parte donde entra la interacción estratégica. Porque, digamos, en la microclásica, lo que decíamos es mi utilidad depende de lo que yo consuma. Aquí un poco lo que estamos diciendo es mi utilidad depende de lo que yo haga, o sea, lo que yo consuma, más lo que hagan los demás. ¿Están de acuerdo o no? Esta es la parte de la interacción estratégica. ¿Preguntas o esto queda claro? Todo bien. Prof, yo no entiendo muy bien la N, prof. O sea, La N N, es el número total de I. N es el número total de jugadores, sí. Ah, ok. Va, perfecto, gracias. Listo. Profe, y entonces cuando, sí. ay, perdón, cuando uno gana, pues ya como que alcanza el máximo de su utilidad, ¿no? Puede, o sea, pues es que el juego, o sea, va a haber situaciones estratégicas en las que no es muy claro qué es ganar. Pero digamos, si estamos jugando como en gato, donde pues alguien gana y alguien pierde claramente, sí, pues si ganas, ganas la mayor utilidad, sí. Ok, gracias. Listo. Entonces ahora volvamos al tema de estrategias y acciones, porque esta parte es clave. Entonces, como yo les decía, una estrategia es un plan completo de acción, ¿listo? Y la diferencia entre estas estrategias de acción es muy importante porque va a marcar, o sea, completamente cuál es la solución de un juego, o sea, cuál es lo que uno debería hacer. Entonces, pensemos por un segundo en el juego que yo le llamaba pares y nones secuencial. Entonces, les voy a recordar ese juego cómo es. Este juego, si yo lo fuera a pintar más o menos, es el jugador A mostraba 1 o 2 dedos y después el jugador B decidía si jugar 1 o 2 dedos. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, más o menos lo que pasaba como en un, pues pintado como en un arbolito, ¿no? Sí. Listo. Y si suma par, entonces ganaba Ana. Entonces digamos que los pagos son 1000 para Ana y menos 1000 para Bart. Si suma 3, que sería
el siguiente camino pues sería menos 1000 para Ana y 1000 para Bart. Esto es lo que se queda Ana. Esta es la utilidad de Ana y esta es la utilidad de Bart. Y acá sería de nuevo gana Ana. Y acá gana Bart. Pierde Ana y gana Bart. Y acá es gana Ana y pierde Bart. ¿Están de acuerdo que esto es más o menos un dibujo esquemático de esa situación o no? Sí, de acuerdo. Listo. Ok. Entonces, acá las acciones de Ana a su va, porque son las acciones de Ana, pues ella puede jugar 1 o 2. ¿Están de acuerdo? Y las acciones de Bart, pues también él puede jugar 1 o 2. Y ahora veamos cómo son las estrategias. Entonces, una estrategia es un plan de acción para cada posible contingencia del juego, o sea, cada posible situación en la que se enfrente el jugador. O sea, léanlo así, es como una acción para cada posible situación a la que yo me enfrente. Entonces, Ana, ¿a cuántas situaciones se enfrenta? Como ella juega primero, a una o no. O sea, Sí, arranca el juego, ¿o no? sí. Entonces ella puede jugar 1 o 2. Básicamente su estrategia es o jugar 1 o jugar 2. ¿Cómo son las estrategias de Bart? Entonces, Bart, ¿a cuántas situaciones se enfrenta en el juego? A A 2. 2. Exacto. A él le puede suceder lo de arriba, o sea, le puede pasar que Ana elija 1 o puede pasar que Ana elija 2 o no. Y su estrategia tiene que decirle qué hacer en el caso de arriba y qué hacer en el caso de abajo. Entonces, él va a tener en este caso 4 posibles estrategias, que puede ser 1-1, 1-2, 2-1 o 2-2. Donde esto acá, la primera entrada, es qué hace si Ana juega 1. Y esta acá es qué hace si Ana juega 2. Entonces, la manera de leer estas 4 estrategias sería 1-1, quiere decir él va a jugar un dedo sin importar que haga Ana. 1-2 quiere decir él va a jugar un dedo si Ana juega un dedo y 2 dedos si Ana juega 2 dedos. 2-1 va a querer decir él juega 2 dedos si Ana juega un dedo y va a jugar un dedo si Ana juega 2. Y 2-2 quiere decir él va a jugar 2 dedos sin importar que haga Ana. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? De acuerdo. Sí, profe. Ahora, intuitivamente, ¿cuál sería? O sea, él tiene 4 estrategias. ¿Cuál sería la estrategia óptima para Bart? Cualquiera en la que él gane. Pero, o sea, ¿cuál es? Él tiene una estrategia que es claramente mejor que las demás. Hay 2, ¿no? La 2-2 y la 1-1, creo. No alcanzo a ver esta arriba. Ah, no, es la 2-1, perdón, Exacto. 2-1 y 1-2. Esta es. Porque en esta estrategia, si estamos en el camino de arriba, él juega 2, donde él gana 1000. Y si estamos en el camino de abajo, él juega 1, donde él gana 1000. Entonces, desde el punto de vista de Bart, esta es la estrategia óptima de Bart, ¿o no? Pero hay 2 óptimas, ¿no, profe? ¿Por qué? Sí, ¿Cuál yo sería el también otro? pienso eso. Arriba tenemos también otra donde gana 1000 y es la 1-2. La 1-2. No, no, pero entonces creo que es que no estamos entendiendo entonces. Porque esta estrategia, esta acá, lo que dice es, o sea, lo voy a escribir en palabras, es juega 1, o sea, Bart juega 1, si No, A juega 1, eso es lo que quiere decir en palabras. Y B juega 2, si A juega 2. Esa estrategia, o sea, el vector 1-2 quiere decir eso.
Profe, pero en el 1-2 nos aparece, o sea, la utilidad de A es menos 1000 y la de Bart es 1000, ¿no? O sea, son equivalentes. No, porque mira, este de acá, o sea, digamos, voy al primer caso, ¿no? B juega 1 si A juega 1. Entonces yo básicamente en ese caso estoy en esta rama de acá arriba que pinté en azul, ¿o no? Pero, no, ajá, sí, sí, sí. Y ahí pierdo 1000. O sea, yo soy Bart, pierdo 1000 o no. Pero no es la estrategia 1-1, es la 1-2. No, pero por eso te estoy diciendo. Lo que quiere decir la estrategia 1-2 es, o sea, en palabras, B juega 1 si A juega 1 y B Ah, juega ok, 2 si A juega 2. ok, sí, 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 ya. O sea, no estamos poniendo lo que va a escoger sacar. O sea, estamos viendo lo que él escoge sacar en si está en la rama de arriba y lo que escoge sacar, coma, lo que escoge sacar si está en la rama de abajo. Mm, O sea, es que, o sea, mi duda es el número de la izquierda, la primera entrada del vector es lo que escoge Ana y la segunda entrada es lo que No, escoge Bart, ¿no? eso espérate lo que no quiere decir. Ah, ok, va. Sí, ok, no, entonces ese era Entonces, el problema. lo que quiere decir es, la primera entrada es qué hace, ambas cosas son qué hace Bart. Lo que dice la primera entrada es qué hace Bart si Ana juega 1 y lo que dice la segunda entrada es qué hace Bart si Ana juega 2. Eso fue lo que traté de hacer, lo traté de escribir acá, tal vez no quedó muy claro. Ah, ok. Entonces, Va. la estrategia 1-2 es incluso la peor del mundo, porque es como quien dice, si Ana juega 1, yo juego 1 y pierdo 1000, si soy Bart, y si Ana juega 2, yo juego 2 y pierdo 1000. O sea, básicamente esta estrategia me garantiza que yo pierda 1000 pesos sin importar qué o no. Sí, es que creí que era como el espacio muestral, por así decirlo, pero Sí, no. sí, exacto, pero no, por eso estaba por eso es que esto quería que quede súper claro porque esa es una confusión muy común. Ok, va, gracias, profe. Los demás, ¿alguna pregunta de qué quiere decir estos vectores? No, profe, todo claro. Entonces, ¿por qué? Y nosotros, en general, en teoría de juegos, siempre vamos a estar hablando de estrategias. Hay muchas razones para eso, pero la razón más intuitiva es que lo que nosotros quisiéramos hacer un poco es como darle instrucciones a un computador para que juegue por nosotros el juego y nosotros nos vamos. Entonces, por ejemplo, ustedes lo que le deberían decir a un computador, si son Bart, que va a jugar por ustedes es, mira, si Ana juega 1, yo quiero que tú juegues 2. O sea, esa es la estrategia óptima. Y si Ana juega 2, yo quiero que tú juegues 1. Entonces, yo lo que le tengo que decir es eso. Esas son como las instrucciones que le tengo que decir al computador o no. Entonces, lo que a mí me importa son esas estrategias. ¿Tiene sentido eso? Sí, Profe, ¿y siempre se usa como este tipo de anotación? Es que, digo, no Siempre. sé, en lo personal como que no se me hace tan intuitivo o sea, cómo se forma ese vector. O sea, se me haría más intuitivo poner como la primera entrada de lo que escoge, pero bueno, ok, entonces siempre es así, ¿verdad? Siempre. O sea, siempre, pues digamos, o sea, puedes cambiar el orden es arbitrario, pero básicamente tú llegas y dices, no, pues la primera entrada es lo que haría en esta contingencia y lo segundo lo que haría en esta contingencia y pues si hay más contingencias lo que haría en la tercera y así. Ok, entonces las contingencias, o sea, o sea, las estrategias se basan en contingencias y no en lo que saco cuando saque el otro. Ok, va, perfecto, gracias. Exactamente, sí. Entonces, pensemos un segundo cómo sería, por ejemplo, si yo fuera a hacer algo medio parecido para el ajedrez. Es un juego bien complejo y esto les va a decir por qué es muy difícil programar computadores para que jueguen bien ajedrez. Entonces, el ajedrez, si todos estamos de acuerdo, es un tablero de 8x8, ¿sí o no? ¿No? Sí. Y entonces acá están las piezas, ya, digamos del negro. Enfoquémonos por un segundo en el negro y pues después pensamos en el blanco, lo que sea. Entonces, las acciones que tiene disponible cada jugador en cada momento del tiempo, pues son muchísimas, ¿sí o no? Por ejemplo, solamente en la primera ronda, el jugador, pues el que juega primero, el blanco, tiene a su disposición, a ver, puede mover cada peón 1 o 2 casillas, ¿sí o no? Y Sí, después puede mover los los caballos caballos. a cada lado, entonces tiene Tienes 16, 18,
18. Tiene 20 posibles jugadas, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Esa es su primera entrada, ¿sí o no? O sea, como su primera jugada. O sea, juguemos ajedrez solamente 2 rondas. O sea, yo juego y después juega el negro, porque si no es muy complicado, ¿listo? Entonces digamos que el blanco, si estamos todos de acuerdo, su espacio de estrategias es 20. O sea, que son mover cada peón arriba y abajo, pues 1 o 2 posiciones, y los caballos a la izquierda o a la derecha, pues el caballo a la izquierda o a la derecha, y el caballo a la izquierda o a la derecha, y eso suma 20, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y el espacio de estrategias, pues es el mismo, porque él se enfrenta, pues digamos, si jugamos solamente 2 rondas, o sea, el blanco una y el negro una vez, él se enfrenta a una sola cosa, una sola posible contingencia, que es, pues, el tablero como arranca, ¿o no? Sí. Sí. Listo. Entonces ahora pensemos en el negro. El negro, ¿cuántas acciones tiene disponibles? Tiene las mismas 20, pero pues dependen de lo que juegue el blanco. Exacto. 20. Pero sus estrategias se verían, voy a poner una estrategia cualquiera. Sus estrategias, ¿cuántas entradas tendrían que tener? Es un vector de cuántas entradas su estrategia. De 2. Y son. No, muchas más. ¿No Serían sería de como 20 también? 200, ¿no? De 4. 20, exactamente. 20 entradas. Porque básicamente lo que dice esta estrategia es, ¿qué debería hacer el negro si el blanco mueve, no sé, el primer peón una entrada? Y después, ¿qué debería hacer el negro si el blanco mueve el primer peón 2 entradas? Y después, ¿qué debería hacer el negro si el blanco mueve el segundo peón una entrada? ¿Y qué debería hacer el negro si el blanco mueve el segundo peón 2 entradas? Y así, con todas las posibles opciones de lo que puede hacer el blanco en la primera entrada. Entonces, su espacio de estrategias, ¿sí? O sea, es un vector de 20 entradas. ¿Hasta ahí está todo el mundo de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Y en cada una de esas 20 entradas, ¿cuántas opciones tiene? 20. 20. Exacto. Entonces, ¿de qué tamaño es este espacio de estrategias? 20 vectores de 20 entradas. 20 a la 20 sería. ¿Están de acuerdo o no? Sí. O sea, porque es como, acá yo puedo jugar 20 cosas diferentes, aquí puedo jugar otras 20, aquí puedo jugar otras 20, y O sea, así. pero como buscamos maximizar, o sea, le vamos a poner la mejor, ¿no? Contra cada cosa. O sea, Claro, como... claro. Pero, entonces piensa que tú estás tratando, o sea, literal, es que esto es lo que pasa en la vida real. Tú estás tratando de programar un computador para que busque entre estas opciones cuál es la que maximiza su utilidad, o sea, la que gana el juego, ¿sí o no? Sí. Entonces tú le tienes que decir al computador intuitivamente, búscame de este 20 a la 20, que es un número, no sé ni cuánto es, creo que mi computador daría error si trato de calcularlo, qué es lo que hace que mejor le vaya al jugador. Y esto solamente son 2 rondas, o sea, eso es la ronda del blanco y la ronda del negro. Entonces, si el blanco le volviera a tocar jugar, ¿cuántas estrategias tendría él disponibles? 20 a la 20 a la 20. Exacto. Sería 20 a la 20 a la 20. Ni siquiera, porque si hace un movimiento que le libere otras. Bueno, sí, ya se empieza a poner un poco más complicado calcularlo. Por eso es que, de acuerdo, de acuerdo. Pero, claro, exacto, porque si entonces si libera, no sé, pues, por decir algo, el alfil, entonces va a tener más opciones y pues es cuántas veces puede mover el alfil. Pero, o sea, por eso es que programar un computador para jugar ajedrez es muy difícil, porque yo lo que les debería decir al computador es, busca entre estas opciones cuál es la estrategia que optimiza tu utilidad, o sea, con la que ganas el juego, y entonces busca entre estas y dime cuál es la óptima. Claro, es lo que él va a hacer al final, pero tú tienes que buscar entre este número de estrategias. Y eso hace que pues, sea muy difícil programar un computador para que juegue ajedrez, ¿o no?
Sí. Esto quedó claro para todo el mundo. O sea, lo más importante es, de pronto no si calcularon bien el 20 a la 20, aunque hay preguntas de este tipo en el examen, pero sobre todo esto es como la diferencia entre estrategia de acción y lo que quiere decir estas estrategias. Sí, Y ahora quiero que un segundo terminemos de discutir eso. Es muy importante hacer esta distinción porque en cierta medida, si yo soy el jugador A, yo qué hago va a depender un poco de lo que yo crea que hace B. Si yo creo que B va a jugar su estrategia óptima, o sea, 2-1, lo que yo haga no va a importar y voy a perder siempre, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo creo que el jugador B va a jugar 1-2, entonces, sin importar yo qué haga, gano siempre. Entonces, pues hago cualquier cosa. Pero si por alguna razón creo que me estoy enfrentando a un jugador no muy sofisticado, que juega 1 siempre, entonces, ¿qué debería jugar yo desde el punto de vista del jugador A? Juegas 1. Exacto. Entonces, yo, ¿qué crea que va a ser el jugador 2? Y qué crea en cada contingencia, o sea, qué crea entre estas 4 opciones, va a determinar yo qué hago o no. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. sí, Y por eso es que es clave todo el tiempo estar pensando en estrategias y no en acciones. Porque las estrategias incluyen qué va a hacer, digamos, el jugador en la siguiente ronda, dependiendo de lo que haga yo. Y entonces, dependiendo, pues como él va a jugar cosas diferentes, dependiendo de lo que yo haga, pues yo determino qué hacer teniendo eso en cuenta. Y por eso es que tengo que tener en cuenta su estrategia, o sea, qué haría en cada contingencia y no solamente sus acciones. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. sí, O sea, profe. nada más tengo una duda, así como para acabarle de entender. O sea, ese renglón donde está el vector de la SB, o esas Sí, 4 opciones, sería como lo equivalente a lo que escribimos de 20 a la 20, ¿no? Que son todas las opciones. exactamente. Exacto. Esto, o sea, el tamaño de SB, pues en este caso es 2 a la 2, porque yo tengo 2 opciones disponibles y tengo 2 contingencias, ¿o no? Sí, sí, exacto. Pero, solamente como para añadirle una cosa, si yo hubiera dicho que B tiene 3 opciones, puede sacar 1, 2 o 3 dedos, esto sería 2 a la 3, ¿o no? Porque tengo 2 contingencias y por cada contingencia tengo 3 opciones. Sí, sí, es cierto. ¿No sería más bien 2 a la 4? A ver, no, porque, Okay. a ver, no, ¿por qué? Digamos, va a hacerlo acá. Supongamos que A elige 1 y 2 y B puede elegir 1, 2 y 3. Y B puede elegir acá 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, SB podría ser 1, 1, 1, 2, 1, No, 3. no era al revés, de que A era el que tenía tres dedos. No, Oh. dije que B. O sea, lo dije en palabras. Ok, ok. Pero bueno, sería 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 y 3, 1, 3, 2, 3, 3. Que si no estoy mal es 2 a la 3. Porque tiene 2 entradas, cada entrada tiene 3 opciones. Entonces sería 8. ¿No? ¿Lo hice mal? Ah, sería ¿No 3 a son la 9? 2. Sí, Sí, claro, 3 a la sería 2. 3 a la 2. Lo hice mal, claro. 3 por 3. Bueno, sí. Sí, menos mal lo hicimos porque hubiera hecho una mentira. Claro, ¿Cómo cada entrada tiene 3. de la 3-3? O sea, porque A no puede jugar. Ah, no, ok, ya vi la broma. Claro, porque esto es, acuérdate, esto es lo que hace B si Ana juega 1 y esto es Sí, lo que sí, hace B si Ana juega 2. ¿Sí? sí.
Ok. ¿Otras preguntas sobre eso? Sí, dale. O sea, pero esto que pusimos ahorita es la estrategia B, ¿no? O sea, esto es lo que va a Sí. jugar B frente a lo que le juegue A. Exacto. Esas son sus posibles estrategias. O sea, él va a jugar una de estas, pero él tiene 9 posibles estrategias, ¿o no? Sí, sí, perfecto. Listo. Ok. Entonces, bueno, perfecto. Entonces ya, con esto en mano, la siguiente clase vamos a empezar a avanzar en resolver juegos. ¿Listo? Voy a ir a una clase como de preliminares. Sí, perfecto, profe. Listo. Súper. Entonces, pues nos vemos el martes. Va, Ok. prof, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, Nos vemos. profe. Buen fin de semana. Profesor, hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Gracias, profe, adiós. Chao.